Capítulo 7. Orando para alcanzar salud. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5, 13, 16. ¿Cuántas veces nuestro Salvador, en su breve ministerio, escuchó el clamor de los enfermos que deseaban sanar? Y con cuánto gusto el Salvador contestó a sus súplicas y los sanó. El leproso dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mateo 8, 2. El centurión en Capernaum exclamó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mateo 8, 6. Un cierto gobernante se postró ante Jesús, diciendo: Mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Mt. 9, 18. Una mujer enferma con flujo de sangre durante 12 años, se acercó a Jesús por la espalda y tocó la orilla de su túnica, llevando en su tímido corazón una súplica. Mateo 9, 20. Dos hombres ciegos siguieron a Jesús, llorando y diciendo: Mt. 9, 27. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Una mujer cananea, clamaba a Jesús diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mateo 15, 22. Cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, llegó a él un hombre que arrodillándose le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo. Porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Mateo 17, 15, 16. Cuando Jesús iba saliendo de Jericó, dos hombres ciegos sentados junto al camino escuchando que Jesús pasó, gritaron diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mt 20, 30. Estos y muchos otros casos mencionados en los evangelios, fueron oraciones para alcanzar la salud. Y Jesús contestó a cada una. En varias ocasiones las multitudes trajeron a sus enfermos a Cristo para que éste los sanara. Si el ministerio personal de Jesucristo revela algo sobre su tierno corazón, eso podemos verlo en su deseo de sanar a los enfermos, oyendo gustoso las súplicas que le hicieron estos para recobrar la salud. Y la enfermedad es un motivo ideal para orar. En Santiago 5, 13 leemos la instrucción clara. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Más adelante, en el versículo 14 y 15 leemos: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Claramente vemos que la enfermedad es un motivo por el cual orar. Se nos ordena que oremos cuando sufrimos, y que llamemos a los ancianos de la iglesia para que oren por los enfermos. Y en el versículo 16 leemos: Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Aunque los enfermos pueden orar por sí mismos, es lógico que también los ancianos de la iglesia oren por ellos, y que los cristianos confiesen sus pecados unos a otros, y oren unos por otros para poder alcanzar salud. Aun si no hubiera un mandamiento específico y definido como este para orar por la sanidad de los enfermos, muchos otros pasajes de las Escrituras nos autorizan para orar por cualquier cosa que necesitamos y deseamos. Por ejemplo, en Marcos 11, 24, Jesús dijo: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y la frase, todo lo que pidiereis orando, incluye ciertamente la salud de nuestro cuerpo. Igualmente en Juan 14, 14, Jesús prometió: Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esas palabras "si algo" incluyen la salud física. En Filipenses 4, 6 se nos dice: Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Aunque no hubiera una sola promesa específica en la Biblia de salud para los enfermos, por medio de la oración, aún así cualquier cristiano con fe, tendría, sin embargo, el derecho de llamar a su Padre Celestial pidiéndole por su salud, apoyándose en la luz de las promesas generales, que claramente comprenden todas las necesidades del cristiano. Además, la enfermedad es con frecuencia un ataque de Satanás. La enfermedad de Job fue causada por el ataque directo del diablo, Job 2, 4, 7. Jesús curó a una mujer de quien dijo que Satanás había atado 18 años, Luke 13, 16. Más adelante se nos dice que el aguijón de Pablo era un mensajero de Satanás. 2 Cor 12, 7. Las enfermedades y epidemias vienen de Satanás.
Dios las permite, como permite el pecado y las consecuencias del pecado. Y a menudo Dios transforma la enfermedad en motivo para su gloria. Siendo así, ¿no podrán los hijos de Dios llamar en su auxilio a su Padre Celestial, para que los libre del ataque de Satanás sobre sus cuerpos? Aún la misma naturaleza de la enfermedad indica que debemos orar por ella y tenemos perfecto derecho a implorar la salud de nuestros cuerpos. Es todavía mejor pensar que Dios es nuestro Padre Celestial. Él tiene una infinita compasión por nosotros. Así como el mismo Jesús anduvo haciendo bienes, y es movido a compasión de nosotros Jesús actualmente, y nuestro Padre Celestial se compadece tiernamente de sus criaturas, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Sal. 103:13. Si no hubiera más que estas palabras en la Biblia, para fundamentar nuestra esperanza en que Dios es nuestro Padre Celestial y en que nosotros somos sus amados hijos, redimidos por un precio infinito, seguramente ellas bastarían para otorgarnos el derecho de contemplar su rostro y exponerle nuestros dolores, pidiendo su ayuda para nuestros sufrimientos y enfermedades. Jesús dijo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mat. 7:11. El alivio del dolor, la salud para nuestras enfermedades, la fortaleza para cumplir con nuestros deberes diarios seguramente en muchos casos, son buenas cosas que nos dan el derecho de implorar la ayuda de nuestro Padre que está en los cielos. El amor y compasión del Padre es suficiente para garantizar que Él está interesado en nuestros dolores. Ciertamente la enfermedad es un motivo apropiado para orar. ¿Los cristianos deben orar solos cuando están enfermos o los cristianos han de llamar a sus pastores o a líderes de la iglesia para que oren? Es perfectamente legítimo tener oración en servicios públicos solo si es oración sincera, oración que honre a Dios y no algo conectado con falsa doctrina, y los cristianos deben de orar en privado unos por otros, confesando sus faltas unos a otros. La enfermedad es un motivo apropiado para orar. Hace algunos años me enfermé de amigdalitis. Cada invierno me ardía la garganta y me daba fiebre. Cuando uno padece esta enfermedad puede parecerle que se muere y en realidad no se está muy enfermo. El doctor insistió en que debía extirparme las anginas, a lo cual, por fin accedí. Se fijó una fecha para la operación. Esa mañana leí 2 Crónicas 16 como mi lectura devocional. Como me espanté al leer en los versículos 12 y 13. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Yo aún no estaba preparado para dormir con mis padres, así que decidí buscar a Dios antes que a los médicos. Inmediatamente dije a mi esposa que había pecado al haber arreglado un asunto sobre mi salud sin haber, durante algún tiempo, orado antes. Pospuse la operación y busqué al Señor sinceramente. Al poco tiempo tuve la oportunidad de platicar con un doctor que era un verdadero cristiano. Él me dijo que si tomaba su consejo nunca necesitaría operarme de las amígdalas. Me dictó una dieta, dejé la comida frita, grasas, dulces, y comencé a beber más jugos de frutas y a comer más vegetales verdes, y desde aquel día, jamás me han vuelto a doler las anginas. Frecuentemente comentamos el pecado de Asa, quien, en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Eso no quiere decir que el pecado de Asa consistió en consultar a los médicos. Quiere decir que su pecado fue no buscar primero al Señor y confiar en los hombres en lugar de confiar en Dios. La Biblia no menciona que sea malo, en ciertas circunstancias, utilizar doctores y medicinas. Pero, siempre, podemos estar seguros de que Dios se ofende cuando sus hijos buscan primero el apoyo y los remedios humanos. Lo primero que cada uno debe hacer al enfermarse es orar. En una ocasión, en una reunión de oración en Dallas, Texas, tuvimos muchos maravillosos testimonios de oraciones por la sanidad, que fueron contestadas. Algunos fueron curados después de haber gastado cientos de dólares en doctores y hospitales, y tras largas semanas de sufrimiento. Otros habían sanado después de ser desahuciados por buenos doctores. Ya para terminar la serie de testimonios, una ancianita cristiana se levantó y dijo: Hermano Rice, si alguna vez yo me enfermo y los doctores no me pueden ayudar y la medicina ya no me puede hacer ningún bien, le voy a llamar a usted y a esta iglesia para que oren por mí. Exactamente como todos nosotros. Llamamos a Dios cuando hemos probado todo lo demás. ¿Cómo le gustaría a Él que le llamáramos primero, y entonces, conforme Él nos dijera, acudiéramos a los doctores y tomáramos medicinas y, al ser curados, le daríamos a Él la gloria? Los cristianos deben mirar a Dios primeramente en todas sus necesidades y problemas.
Cuando se enferman, deben orar, y los demás deben orar por ellos. No dudo que hay muchos cristianos que están enfermos y no debieran estar así, y no lo estarían si vinieran en oración a Dios en nombre de Jesús, conforme a lo dicho en las Escrituras. Sabemos que no siempre es la voluntad de Dios sanar, pero generalmente su bendita voluntad es conceder salud, y ciertamente debemos orar siempre. En los casos en que su voluntad no es que sane al enfermo, Él lo revelará al corazón humilde y fiel. Mientras tanto, siempre que estemos enfermos, oremos. Y la oración por los enfermos es apropiada en estos tiempos. El Dr. H. Ironside dice, Revista Europe, agosto 1942. No hay cristiano instruido que no reconozca el poder del Señor, tanto para sanar el cuerpo como para salvar el alma. El que cree en los milagros del Nuevo Testamento, como todo cristiano sincero debe creer, necesariamente reconoce el poder de Dios para sanar. Dios puede sanar. Dios ha sanado. Dios sana. Sana en respuesta a la oración. Aun donde no hay oración, sana a través del poder recuperativo de la naturaleza. Él sana, como en el caso de Ezequías, haciendo uso de medios. A menudo ha curado contestando las oraciones de la persona enferma o de algunos que oraron por ella. Hay demasiados testimonios verídicos ahora sobre la sanidad, para dudar un solo momento de su verdad. Algunos profesores de la Biblia, fastidiosos y ultrasabios, descuartizan la Biblia, haciendo nuevas dispensaciones a su gusto y dividiéndolas entre Israel y la Iglesia. Dicen a veces, las bendiciones materiales fueron reservadas para Israel, las espirituales para la Iglesia, aun cuando la Biblia no diga tal cosa. En su libro sobre sanidad divina, el Dr. R. A. Torrey dice, se enseña que la epístola de Santiago fue escrita para los creyentes judíos, y por tanto no se puede aplicar a los creyentes gentiles. Pero Dios nos dice muy definidamente en su palabra que lo que se aplica a los creyentes judíos, se aplica igualmente a los creyentes gentiles, que en Cristo Jesús no hay judío ni griego. Gal. 3:28. Esto de dividir el Nuevo Testamento y dar una parte a los cristianos gentiles y otra a los cristianos judíos, no solo no lo aprueba la palabra de Dios, sino que es contra su enseñanza. Hay quienes quitarían a los gentiles gran parte del Nuevo Testamento dejándonos solo las últimas epístolas de Pablo. Mas esta es una práctica que no está sancionada por la Biblia. No están trazando, dividiendo, bien la palabra, están mutilando y robando a gran número de los hijos de Dios lo que ciertamente les pertenece. Los ultradispensacionalistas dicen que el libro de Santiago era primeramente para los judíos creyentes y no para los cristianos gentiles. Hasta la Biblia de referencia Scofield tiene un subtítulo antes de Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro y Judas, llamándoles las epístolas judeocristianas, como si fueran esencialmente diferentes del resto del Nuevo Testamento, pero esto no es cierto. Es verdad que Santiago dirige su epístola a las 12 tribus que están en la dispersión, pero eso fue cuando los únicos cristianos que había eran judeocristianos. Santiago fue probablemente la primera epístola escrita en el Nuevo Testamento y fue escrita para todos aquellos que eran cristianos, pero también es cierto que el libro de Gálatas fue dirigido a la iglesia de Galacia y Romanos fue dirigida a todos aquellos que estaban en Roma, y nadie duda de que son mensajes para nosotros los cristianos de hoy en día. Pero, afortunadamente, no tenemos que andar adivinando acerca de a quién quería dirigir el Espíritu Santo estos escritos. Notemos en Santiago 5:14, que son los ancianos los que han de ser llamados para orar y no un rabí. Ancianos de la iglesia y no gobernadores de la sinagoga. Este es un mensaje a los cristianos en las iglesias y no a los judíos en las sinagogas. Y notad especialmente en Santiago 5:3, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Santiago capítulo 5 es apropiado para los últimos días. Y el versículo 7 dice, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. La epístola de Santiago, el último capítulo particularmente es apropiado para los días que preceden el regreso del Señor. De nuevo en el versículo 8, en este mismo capítulo se nos dice, tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y una vez más en el versículo 9 Santiago nos dice, he aquí, el juez está delante de la puerta. Así que en este capítulo, cuando menos en 4 ocasiones, se mencionan los últimos días y la segunda venida del Señor. No podría estar más claro que el Señor desea que estos mandamientos y promesas sobre la curación de los enfermos los utilicemos nosotros en estos últimos días, cuando la venida del Señor se acerca y el juez está a la puerta. No permitáis que nadie os quite la carta de Santiago, porque pertenece a los cristianos de todos los tiempos. Y la oración de fe salvará al enfermo. Estemos seguros de entender cuál es la condición de Dios para sanar. Él dice,
La oración de fe salvará al enfermo. Y Dr. R. A. Torrey en su libro Sanidad Divina, llama la atención al hecho de que el enfermo sana no por asistir a cierta clase de servicios religiosos por 3 días consecutivos, ni por estarse repitiendo a sí mismo cierta frase, sino por la oración de fe. He aquí las palabras del Dr. Torrey. No es un excitamiento físico intenso que temporalmente electriza al enfermo y lo conduce a una breve actividad a la cual se sucede una terrible reacción, dejando frecuentemente peor que nunca a la víctima del charlatán religioso que a menudo la envía al manicomio o al cementerio. Por ejemplo, el aceite no sana. El aceite que aquí se menciona no era una medicina. El Dr. W. Riley dice, aquí, el aceite es el símbolo del Espíritu Santo y se aplica como tal. Difícilmente puede ser medicinal, porque si Dios sabe algo de medicina, no se convierte en un curandero que recete aceite para toda clase de enfermedad. En los tiempos bíblicos, los reyes, sumos sacerdotes, y profetas, eran ungidos con aceite, separándolos o santificándolos para una obra especial de Dios. Levítico 8. 10, 12 nos relata que el tabernáculo, el altar, los vasos, la fuente y su basa, fueron ungidos para santificarlos y que Aarón fue ungido para santificarlo. Cualquier hombre que desea servir a Dios aceptablemente, debe servir con el poder y la unción del Espíritu Santo, y el aceite es un símbolo de este Espíritu Santo. En el cuerpo de cada persona salva mora el Espíritu Santo. Y todo cristiano, si desea ser sano, debe reconocer el hecho de que el Espíritu Santo tiene el derecho de tomar posesión y usar el cuerpo dedicado enteramente a Dios. El ungir a una persona con aceite para que sea curada, quiere decir que la persona enferma es dedicada a Dios y que nosotros confiamos en que el Espíritu Santo de Dios le sanará, si esa es su voluntad. El Dr. Torrey dice, si la sanidad es sanidad divina, es el Espíritu Santo quien sana. Leamos en Romanos 8, 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto se refiere, como lo prueban el texto y el contexto, vs. 20, 23, a la futura resurrección de nuestro cuerpo por el Espíritu Santo, y no a nuestra curación actual. Sin embargo, nos muestra el poder vivificador del Espíritu Santo en nuestros cuerpos físicos. El versículo 13 en este pasaje de Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Esta es una oración por el enfermo sin unción de aceite. Igualmente en el versículo 16 leemos, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Aquí tenemos la oración recíproca de los cristianos, de unos por otros, sin unción con aceite. Y sin embargo, es una oración para sanidad. Pero los versículos 14 y 15 dicen, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará bajo ciertas circunstancias. Ungir con aceite es correcto. Pero no es el aceite lo que sana, ni es el aceite esencial. Es la oración de fe la que sana. Los 12 discípulos a veces ungían a los enfermos con aceite en Mr 6, 13 y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban en otros muchos casos de sanidad en el Nuevo Testamento no hay mención de la unción con aceite. En algunas ocasiones es de gran ayuda para nuestra fe ungir con aceite. Nos recuerda que el Espíritu Santo habita en el cuerpo enfermo del cristiano. Por tanto, el hacer lo que la Escritura sugiere ungiendo con aceite a los enfermos, nos estimule esperando su bendición y hacemos más real a nuestro corazón la invitación que Dios nos hace para orar por la curación de los enfermos. Pero usemos aceite o no, es la oración de fe la que sana al enfermo. Las únicas personas mencionadas en la Biblia, que pueden ungir con aceite son los ancianos de la iglesia. Mas cada cristiano tiene el derecho de orar por su propia curación o por la de algún amigo o ser querido. Los evangelistas modernos que celebran los llamados cultos de sanidad divina y que dicen que la voluntad de Dios es siempre sanar a los enfermos, a menudo cuando fracasan, culpan al enfermo que acudió a ellos. Algún pobre enfermo acude para que oren por él. El evangelista proclama que es la voluntad de Dios sanar a esta persona y devolverle su completa salud. Mas si el enfermo no sana, el evangelista niega toda responsabilidad y asegura que la persona enferma no tuvo suficiente fe en Dios o que algún pecado suyo lo impedía. Pero notemos que la fe sanadora es la de aquellos que hacen oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará.
Si los curanderos religiosos profesionales que enseñan que la voluntad de Dios es sanar a todos los cristianos enfermos, tienen razón, entonces deben ser unos grandes pícaros, porque en muchos casos no hacen oración de fe, y el enfermo no es sanado. Y en todos esos casos, la culpa es de ellos, si es cierto que la voluntad de Dios es sanar a todo cristiano enfermo. No, no es siempre la voluntad de Dios, sanar al enfermo, mas cuando los ancianos son llamados a orar, es la fe de ellos la que garantiza la curación del enfermo. Claro que los cristianos pueden orar por ellos mismos individualmente, o puede ser que ambos, el enfermo y su amigo, se unan en oración y unan su fe. Ahora bien, la fe es un don de Dios. En Romanos 12:6 leemos. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y en 1 Corintios 12:8-9 leemos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. El Espíritu Santo da la fe. Es un pecado no creer las claras promesas de la palabra de Dios y no confiar en él. Por ejemplo, toda persona perdida puede en un instante creer en Cristo y ser salvada. Pero en el caso de un problema personal, para el cual no haya una gran promesa general en la Biblia, debemos esperar que el Espíritu Santo nos indique la voluntad de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios nos da fe para sanar, entonces nuestra oración para alcanzar salud recibirá respuesta. Mas si no es la voluntad de Dios sanar y si el Espíritu de Dios no nos da ninguna seguridad de que esa sea la voluntad de Dios, entonces toda nuestra fuerza de voluntad no creará la fe. Donde Dios da fe, también sana. Él no dará fe para alcanzar salud a la persona a quien Él no desea sanar. La fe no es una emoción, sino un descanso en la voluntad de Dios revelada, ya sea que esa revelación sea hecha por su palabra o por su Espíritu. Algunas veces la gente dice que tiene fe, cuando en verdad está dependiendo de la palabra del ministro. También la gente dice que tiene fe de un modo semejante a los adeptos a la ciencia cristiana y los creyentes en la curación por el pensamiento, cuando se dicen una y otra vez, a sí mismos, que están bien o que están sintiéndose mejor cada día, etc., hasta que ellos mismos llegan casi a creer lo que repiten. Pero la sugestión mental, el hipnotismo y la psicología son muy diferentes de la fe en Dios. Cuando sabemos que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, revelada por su palabra, y el Espíritu Santo nos asegura que es su voluntad el concedernos lo que pedimos, entonces tenemos la fe que es don de Dios. En tales casos, podemos pedir respuesta a nuestra oración, y esperarla. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿Hay sanidad en la expiación de Cristo? Ha habido mucha especulación sobre el asunto de si Cristo compró la redención y la curación de nuestro cuerpo con su muerte en la cruz. Y siento decir que mucha de esta especulación ha sido hecha por cristianos consagrados y responsables, quienes se irritan con los pentecostales y otras personas que pretenden que el sacrificio de Cristo abarcó la sanidad de nuestro cuerpo y que por tanto, cada cristiano debe reclamar inmediatamente completa salud al creer en la muerte de Jesús exactamente como recibió la salvación por la fe, en un momento. Encontramos la aclaración de este asunto en Mateo 8:16-17 donde se nos dice. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo. Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Harías bien en leer estos dos versículos otra vez cuidadosamente, la referencia es a Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Es interesante notar que la traducción del Nuevo Testamento, conforme fue dada por el Espíritu Santo, es más enfática que la promesa del Antiguo Testamento, al decir que Jesús tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. La versión revisada americana MT 8:17 dice de Jesús. Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó nuestras enfermedades. Y recordamos que Is 53:5 dice que con su llaga fuimos curados. Es una imprudencia discutir la clara enseñanza de estos versículos. Cristo mismo tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. El querido Dr. S.D. Gordon, autor de la serie de libros Pláticas Serenas, dijo que seguramente toda cosa buena que poseemos, nos viene no como resultado de nuestros méritos, sino como resultado del sacrificio de Jesús, y que fue pagada en la cruz. Si un cristiano ora para alcanzar salud y lo hace en el nombre de Jesús, está orando correctamente. No es mucho decir que toda buena dádiva que Dios nos concede, fue comprada por Cristo Jesús.
Pero me apresuro a llamar la atención al hecho de que no recibimos ahora todo lo que fue adquirido para nosotros. Es maravilloso ser salvo, y que nuestros pecados sean perdonados, pero todo cristiano debe saber que eso es solo una parte de tu herencia. Hay más cosas que recibiremos. En la segunda venida de Cristo, cuando los cristianos muertos resuciten, cuando nuestros cuerpos sean transformados a semejanza del cuerpo glorificado de Cristo, entonces heredaremos todo lo que Cristo compró para nosotros en el Calvario. Pero no antes. En aquel día tendremos salud perfecta, cuerpos perfectos, borradas todas las marcas y manchas del pecado, pero no será sino hasta ese día. Ese día los cristianos no usarán lentes, ni necesitarán bastones, ni tendrán dentadura postiza, ni estarán calvos, ni tendrán caspa, o mal aliento o pie de atleta. En el Calvario fueron comprados para nosotros estas cosas y nos serán dadas cuando se complete nuestra salvación. Pero nadie tendrá salud perfecta y permanente sino hasta ese día. Creo que podemos con seguridad decir que todos los que alguna vez fueron sanados, lo fueron solo parcialmente, con excepción de Enoc y Elías, quienes fueron transportados al cielo y se les revistió inmediatamente de cuerpos glorificados. Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos, pero Lázaro volvió a morir. La completa sanidad dada a aquel pobre cojo curado a la puerta del templo que se menciona en Hechos 3:16, fue solo una curación relativa. Conforme al estándar humano, él estaba completamente bien, pero conforme al estándar de los ángeles que no conocen enfermedad ni dolor, quienes nunca se cansan o se debilitan o se enferman y nunca mueren, su cuerpo estaba aún imperfecto y sujeto al peso y los resultados del pecado. Las personas que piensan estar completamente bien, poseen aún la decadencia y el debilitamiento progresivos en su cuerpo que los llevará a la muerte tarde o temprano, a menos que el Salvador venga pronto. Existe una susceptibilidad a la enfermedad y una tendencia a la muerte. Así que, en cierto sentido, la sanidad en esta época es siempre relativa. Ningún ser viviente tiene una salud perfecta como la de los ángeles o como la de Adán en el huerto, antes de su caída. Esa salud perfecta será nuestra solo cuando Jesús venga y transforme nuestros cuerpos miserables a semejanza de su cuerpo glorificado. Esta es la enseñanza clara de las Escrituras. Leamos Romanos 8:18-23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí aprendemos que nuestra salvación está, en gran parte, en el futuro. Ya poseemos vida eterna y se nos ha concedido el Espíritu Santo. Él es las primicias de la salvación. Pero aún estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención o salvación de nuestro cuerpo fue comprada en el Calvario. Cristo realmente tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. En este sentido, hay sanidad perfecta en la expiación, pero es una parte de la salvación la que obtenemos cuando confiamos en Cristo. No es asunto aparte. Cuando alguien confía en Cristo para ser salvo, es perdonado y salvado sin más lucha ni agonía. Esto es, el Espíritu Santo viene y lo regenera, lo hace un hijo de Dios y ese mismo Espíritu mora en su cuerpo como las primicias de su salvación. Y lo que completa esta salvación vendrá a su tiempo, cuando Jesús venga y se efectúe la resurrección de los cristianos muertos, y los cuerpos de los santos vivientes sean cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces tendremos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Libertad de todo pecado fue comprada para nosotros en el Calvario, absoluta perfección sin pecado, reconciliación, pero ninguno de nosotros aún la ha obtenido. Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero cuando Cristo venga la cuestión del pecado tendrá su respuesta una vez y para siempre. Ahora tenemos el perdón de pecados, después tendremos completa erradicación del pecado, tenemos los primeros frutos de la salvación, pero cuando Cristo venga tendremos salvación completa. Pues ahora vivimos en esperanza por aquello que aún no hemos tenido. Las Escrituras dicen que gemimos dentro de nosotros esperando la redención de nuestros cuerpos.
Por tanto, es verdad que hay sanidad en el sacrificio de Cristo en el mismo sentido de que la resurrección de nuestro cuerpo fue comprada con su muerte. Cristo mismo se levantó de la tumba, y todos nosotros, los que somos suyos, seremos igualmente levantados de los muertos por el mismo Espíritu. Y entonces, en nuestro cuerpo resucitado, habremos recibido la adopción y redención comprada en el Calvario. Entonces acabaremos para siempre con el pecado, y seremos perfectos, como Cristo.